Feliz mañana para todas, feliz inicio de semana y estamos muy contentas perseverando, estudiando juntas la palabra de Dios. Hoy vamos a estar iniciando el capítulo 40 de Génesis y déjame decirte, nos estamos acercando a la recta final. Aunque nuestra meta no es terminar, nuestra meta es aprender, pues claro que un día vamos a llegar al final también, pero no vamos a llegar nada más llenas de conocimientos, sino con una transformación en nuestra vida, porque así es la Biblia, mujeres queridas, no es algo que nos llena de información, sino es algo que nos produce una transformación y me gustaría que lo pongamos en los comentarios. La Biblia no nos llena de información, la Biblia produce una transformación. Así es que prepárate también para llegar al final y como es nuestra costumbre aquí en Entre Amigas con Propósito, estamos preparando ya una medalla virtual para cada una de ustedes. Necesitan registrarse si aún no lo han hecho porque queremos que todas las mujeres que están escuchando estos devocionales de Génesis reciban al final una medalla virtual donde podemos decir lo logré, estudié Génesis y Dios ha transformado mi vida a través de su palabra. Así es que aquí en la descripción vas a encontrar el enlace para que puedas llenar la forma si aún no lo has hecho o también puedes ver la información en nuestro grupo de Facebook. Y bueno, prepárate, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios inmediatamente. Génesis 40, versículos 1 al 4. Dice así, pasado un tiempo, y vamos a subrayar inmediatamente estas palabras con una línea negra porque es un dato bien interesante. Son solamente 3 palabras que leemos en un segundito, pero esto puede significar meses o quizás años. Pasado un tiempo, pues José seguía en la prisión y dice que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. El faraón se enojó con esos 2 funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Y ahí está otro dato demasiado importante e interesante que me gustaría que subrayes con una línea negra. Estaban en el palacio del capitán de la guardia. Verso 4. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. Subrayemos también eso con una línea negra. Y el capitán de la guardia, subraya eso también con una línea negra. El capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Y vamos a leer el día de hoy solamente hasta ahí. Y quisiera empezar mencionando algunos datos muy interesantes. No sé si pudiste notarlos, pero mira, José no estaba en una cárcel pública. Él no estaba en la cárcel de la ciudad. José estaba en una cárcel especial para los prisioneros del rey, así como leímos en Génesis 39:20. Era la cárcel donde estaban los presos del rey. Si te fijas, era una cárcel especial. Esta cárcel, como dice el versículo 3 que leímos el día de hoy, estaba en el palacio del capitán de la guardia. Mira, vamos a pensar en esto. Esta cárcel estaba en el palacio del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia, mujeres queridas? Potifar. Potifar era el capitán de la guardia. O sea, me gustaría que entendamos esto. José seguía bien cerca de Potifar, en el mismo palacio, pero en una prisión que estaba ahí en el palacio. No sabemos exactamente cómo estaba repartido este palacio. Lo que sabemos es que en alguna parte del palacio de Potifar estaba la cárcel para los presos del rey y entre todos esos presos estaba José, pero como leímos el día de ayer, ahí en esa prisión había un hombre que era el encargado, pero José ya se había ganado también el favor de ese encargado. Así es que esto, pues son varios detalles muy interesantes. Mira, por eso te digo, si lo leemos así, ni cuenta nos damos y nos seguimos buscando al verso ganador, ¿verdad? Pero no debemos leer así la Biblia, mujeres queridas, debemos reflexionar, debemos hacernos preguntas y decir, a ver, espérate, o sea, ¿qué es lo que estamos leyendo? Y luego investigar y luego preguntar, porque en cada dato interesante hay una gran lección para nosotras. Por eso, pues hoy me gustaría que pensemos en la gran confianza que José le inspiraba a todas las personas, aún siendo un preso acusado de intento de violación
y viviendo en el mismo palacio de Potifar, aún así el encargado literalmente le dio las llaves de la prisión a José. O sea, ¿acaso eso no es algo asombroso? Porque cualquier persona pensaría, no, este es un criminal muy peligroso, trató de abusar de la esposa de Potifar, así es que hasta la celda de más adentro, amarrado con 1000 cadenas, pero no. Y esto indirectamente también nos demuestra que todo parece indicar que nadie creía la versión de la esposa de Potifar. Si hubieran creído en verdad que José era un hombre que quería violar a la esposa de Potifar, nunca lo hubieran puesto encargado de la prisión. Y pues aquí yo quisiera resaltar nuevamente que como hijas de Dios, nuestro carácter debe ser nuestra mejor carta de presentación, y vamos a escribirlo en los comentarios. Como hijas de Dios, nuestro carácter debe ser nuestra mejor carta de presentación. No nuestras habilidades, no nuestros títulos profesionales, no nuestro gran conocimiento, porque todo eso no sirve de mucho si no tenemos un carácter confiable. Sabes que por lo general las personas nos enfocamos en lo externo, ¿verdad que sí? Pero Dios, mujeres queridas, se enfoca en lo interno. Dios se enfoca en el corazón. Por eso dice el Salmo 51:6, he aquí, tú, Dios mío, amas la verdad en lo íntimo. Fíjate este verso, vamos a leerlo juntas. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Las personas amamos lo público, ¿verdad? Que nos vean en las redes sociales, que nos vean en la plataforma, que nos vean por fuera. Pero Dios dice, a mí no me impresiona lo externo, a mí no me impresiona que se suban a una plataforma, a mí no me impresionan con sus redes sociales. Dios se va directo al corazón, mujeres queridas, a lo íntimo, ahí en lo secreto. Eso es lo que Dios ama, quienes realmente somos. Y sabes que el Salmo 15, anótalo para que luego lo leas y lo subrayes en tu Biblia. El Salmo 15 describe las características de las personas que tienen un carácter honorable ante Dios. Y este verso empieza diciendo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tantas cosas tan claras que dice este capítulo y termina diciendo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Fíjate qué frase tan hermosa. Vamos a escribirle en los comentarios. El que hace estas cosas, que dice el Salmo 15, no resbalará jamás. Así es que cuando vemos la vida de José, podemos saber que él tenía en lo íntimo lo que Dios estaba buscando. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que hablaba la verdad, un hombre diligente, un hombre incansable, un hombre inquebrantable, un hombre paciente que tenía conciencia de Dios. Y esto nos hace entender todavía más y admirar todavía más la ética que tenía José. Y uno dice, con razón, tenía éxito en todo, ¿verdad que sí? Es más, hasta lo podemos escribir en los comentarios, con razón tenía éxito en todo. Y lo mismo va a pasar en tu vida y en mi vida, mujer querida. Si somos las mujeres del Salmo 15, pues la gente va a decir, no, pues con razón tienes éxito en todo. Si tú íntimamente tienes todo lo que Dios ama, ¿qué va a impedir que podamos brillar y prosperar donde quiera que estemos? Así es que imagínate, en este dato interesante que vimos hoy, aún en la prisión que estaba ahí en el palacio de Potifar, José seguía brillando con ese carácter que reflejaba su temor de Dios. Pero eso no termina ahí, porque todavía viene una lección bien impactante, y es que, como podemos leer en el versículo 4, cuando el copero y el panadero llegaron a la prisión, el capitán de la guardia puso de encargado de estos dos hombres tan importantes, ¿a quién? A José. ¿Y quién era el capitán de la guardia, mujeres queridas? Potifar, el que le dijo a José, José, por favor, encárgate tú del copero y el panadero. Yo sé que eres un hombre confiable, yo sé que eres un hombre diligente. Como estas dos personas son bien importantes, ¿quién mejor que tú, José? ¿El violador? No, ¿verdad?
no hubiera encargado Potifar a un violador de estos hombres importantes. Tú, José, ese hombre íntegro, ese hombre decente, ese hombre diligente, ese hombre que tiene a Dios en su vida, ¿quién mejor que tú para cuidar de estos dos hombres tan importantes? Potifar mismo tenía que reconocer que José era una persona íntegra. Al pasar el tiempo, Potifar seguía viendo lo mismo en José. La prisión no había cambiado la forma de ser de José. Y como leímos en el versículo 1, ya había pasado un tiempo, ya había pasado un tiempo. Sin embargo, el carácter de José había superado las dificultades y también había superado la prueba del tiempo. José podía haber estado bien decepcionado, podía haber estado bien desanimado, bien desesperado, pero nada de eso cambió su esencia. José seguía siendo el mismo hombre temeroso de Dios, porque, mujeres queridas, vivir de una forma que agrada a Dios es nuestra decisión. Nadie nos puede obligar a hacer el mal. ¿Y por qué no lo escribimos juntas en los comentarios? Vivir de una forma que agrada a Dios es nuestra decisión. Nadie nos puede obligar a hacer el mal. Como dice la Biblia, Dios nos da libre albedrío. Quiere decir, Dios nos da la libertad de escoger. Y tú y yo cada día tenemos que escoger. ¿Hacemos lo que honra a Dios o hacemos lo que nuestra decepción, nuestra frustración, nuestro cansancio nos hace hacer? ¿A quién vamos a honrar? ¿A Dios o a nuestra carne? ¿Por quién nos vamos a dejar dirigir? ¿Por Dios o por nuestro pecado? ¿Vamos a entregarnos a la voluntad de Dios o vamos a dejarnos vencer por los problemas? Y mira, te quiero compartir un verso que nos da la clave para vivir siempre honrando a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Primera de Pedro 1:17. Anótalo ahí para que luego lo puedas leer y subrayar. Yo voy a leer la Reina Valera actualizada. Primera de Pedro 1:17, también aquí está en la pantalla. Dice así: y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Vamos a leerlo nuevamente y pon todo tu enfoque para entender este verso. Vamos a leerlo. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Según este verso, entonces, mujeres queridas, ¿qué nos hace vivir honrando a Dios en todo? ¿Qué nos hace conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Tres cosas, según este verso. La primera, nuestra relación con Dios de padre e hijas, porque dice, si invocan como Padre, es decir, si yo digo Padre nuestro, Padre mío, bueno, si digo que es mi Padre, esa relación de padre e hijas nos debe dirigir para vivir de acuerdo a lo que a Dios le honra. Otra cosa que nos hace vivir honrando a Dios es nuestro entendimiento de que seremos juzgadas por Dios. Señor, ¿cómo voy a caer en este pecado si yo tengo que rendirte cuentas a ti? Estamos conscientes de que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y tendremos que dar cuentas de todas nuestras acciones. Cuando estamos conscientes de eso, pues nos dirigimos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y la otra cosa es nuestro entendimiento de que Él no hace distinción de personas. Dios no va a decir, bueno, es que Él era el pastor de la iglesia, a Él no lo voy a juzgar. No, Él no dice, ella era Vero, de Entre Amigas con Propósito. No, mujeres queridas, todas compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dios no hace distinción de personas. Entonces, cuando recordamos estas tres cosas, tenemos conciencia de Dios y ya lo externo no nos define, sino nuestro temor reverente. Por eso cuando vemos a José ahí con la esposa de Potifar que lo estaba acosando, él dijo, ¿cómo voy a hacer este grave mal y pecar contra Dios? Nadie estaba ahí, pero José sabía, estaba consciente de que Dios lo estaba viendo y que Dios lo iba a juzgar y que él se debía completamente a Dios.
igual nosotras, mujeres queridas, nuestra conciencia de Dios, el entender que nos debemos a Dios, es lo que nos hará vivir en temor reverente en cualquier temporada, en cualquier circunstancia, a pesar de cualquier injusticia. Así es que vamos a preguntarnos, ¿tenemos tú y yo un carácter cristiano inquebrantable basado en nuestro temor de Dios? ¿O hemos permitido que las injusticias y las dificultades nos hagan renegar de Dios y vivir en pecado? ¿Estamos conscientes de que seremos juzgadas por Dios? Todas absolutamente estaremos frente al tribunal de Cristo. Y una pregunta más, ¿qué cosas debemos hoy rendir ante Dios para alinearnos nuevamente a su voluntad? Quizás al escuchar esta lección decimos, ay Señor, yo sí he caído, yo sí te he dado la espalda. Bueno, pues este mensaje son buenas noticias. Regrésate al camino correcto, mujer querida. Dile a Dios, Señor, perdóname. Yo he dejado que las circunstancias definan mi vida y ya ni me porto como cristiana, me porto como una cristiana amargada, como una cristiana decepcionada, pero no voy a vivir así, Señor. Quiero vivir para tu gloria, sin importar las circunstancias, y de lo demás se encarga Dios. Él exhibirá nuestra justicia como la luz del sol, nuestro derecho, como el mediodía, porque así lo promete en su palabra. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta hermosa lección que nos das en estos datos tan interesantes que literalmente nos impactan y asombran nuestra vida. Qué maravilloso es ver que al pasar el tiempo, Potifar podía seguir reconociendo el tipo de persona que era José. Y él tuvo que reconocer que José no era un hombre violador, sino José era un hombre temeroso de Dios. Padre, así nosotras, que no permitamos que las opiniones de las personas o las injusticias de la vida o las circunstancias que a veces tenemos que enfrentar definan quiénes somos. Que ninguna cosa que sucede en nuestra vida nos haga cambiar nuestra manera de ser. Que siempre, Señor, estemos enfocadas en ti, tengamos una conciencia clara de que tú eres nuestro Padre, de que a ti te rendiremos cuentas y que tú juzgas a todos sin hacer distinción de personas. Padre, como José, queremos ser mujeres con un carácter inquebrantable que refleje nuestro gran amor por ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Una lección bien importante y bien valiosa, y también aprendemos a estar bien enfocadas en esos pequeños detalles que nos dejan grandes lecciones. Yo soy Verónica. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. No se te olvide, si aún no te registras en Génesis, regístrate hoy mismo, hazle clic aquí abajo en la descripción para que llenes la forma. Las quiero mucho, que Dios las bendiga, que estén bien. Bye bye, bye bye.